escribió la carta a los romanos. Las personas antes de Jesús eran justificadas, eran aceptas delante de Dios, eran justificados delante de Dios mediante las obras de la ley. Moisés dio leyes al pueblo de él, al pueblo de Israel. ¿Tá? Las leyes que Moisés había dado eran 613 leyes. Y allí en esas 613 leyes hay de todo. Los animales que se podían comer, de la forma que tenían que vestirse, de cómo educar a los hijos, leyes sobre todo, sobre el día de reposo. Hemos hablado varias veces sobre los diezmos, cómo tenían que llevar las ofrendas hasta al templo, los animales que había que sacrificar, en fin. Si te caía algo un sábado, vos no podías levantarlo. Son 613 leyes, que era prácticamente imposible que las personas cumplieran. Había leyes que eran para los sacerdotes, otros para las mujeres, otros para los hombres. Jesús pudo cumplir toda la ley que le tocaba a él como hombre. Él no era sacerdote, pero como hombre él pudo cumplir toda la ley. Dice que Jesús cumplió toda la ley, toda la Torá, toda la parte que le tocaba a él. Entonces las personas pensaban que por hacer esas cosas iban a ser aceptos delante de Dios. Y entonces vino Jesús al mundo. Él cumplió toda la ley, murió por nuestros pecados y nos da una salvación por gracia. Dice la palabra de Dios, todo el hombre que pecare morirá. Y todo el que no cumpliere la ley de Dios será maldito. Pero entonces en el momento que Jesús vino al mundo y murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros tenemos salvación. Quiero entonces empezar a tratar sobre este tema con ustedes. Muchas personas piensan que de la misma forma que los judíos pensaban que iban a ser salvos por la ley, muchas personas que todavía no conocen a Jesús piensan que son salvos por las cosas que van a hacer, si se portan bien o si son buenas personas. Hay gente que me dice, sí, pastor, yo no le hago mal a nadie. Yo vivo mi vida tranquila, yo soy un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, pago mis impuestos, no me meto en la vida de los vecinos, no le hago mal a nadie, entonces Dios tiene que salvarme, tiene que perdonarme. Yo hago el bien a las personas, yo no hago ninguna clase de maldad, siempre aprendí a ser educado, soy el primero en llegar al trabajo, el último en irme, no toco en lo que no es mío, no meto la mano con nadie, vivo para mi familia y vivo para mi trabajo, entonces Dios tiene que salvarme. Yo tengo que ir al cielo porque yo soy una buena persona. Y ahí las personas piensan que por hacer un montón de cosas bien, son aceptos delante de Dios o van a ser salvos. Y hay gente que piensa que tiene que hacer un montón de cosas para poder ser salvo. Porque hay gente que dice así, y bueno, el que algo quiere, algo tiene que pagar, algo le cuesta. Entonces la persona piensa que va a ir al cielo porque se porta bien. Hay personas que están a veces dentro de la iglesia, hay personas que están en el evangelio o en alguna otra religión, que dicen, no, yo hago todo derechito, yo trato de cumplir todo porque quiero ir al cielo, quiero ganarme la salvación. Y es ahí donde muchas personas se equivocan, porque la salvación tú no la compras, tú no la alcanzás con obras, tú no alcanzás siendo un buen esposo, siendo una buena esposa. No es una recompensa la salvación porque tú te esmeraste mucho y tú puedes comprar. La salvación es un regalo que viene de Dios. La salvación es por gracia. Gracia, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Dios te da una cosa para ti y me da una cosa para mí que yo no la merezco. Yo no merezco ser salvo. Yo no merezco ir al cielo. No es un mérito mío. Dice la palabra de Dios, todo el alma que pecare morirá. Y todo el mundo nació bajo pecado. Todo ser humano, todos nosotros nacimos bajo el pecado y durante nuestra vida hemos pecado. Nadie puede decir yo nunca pequé. Ninguno de nosotros, ninguna de las personas que me están escuchando y ninguna persona en el mundo puede decir yo nunca pequé. Yo soy una persona que todo lo que hice fue bueno delante de Dios y nunca hice nada malo. Todos nosotros pecamos. Todo el ser humano es pecador. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni siquiera uno. Mira acá, Romanos 3, 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Ni siquiera una persona en el mundo que sea totalmente justa por sus propios méritos.
No hay ni una persona que sea buena en sí mismo, según la visión de Dios y los parámetros de Dios. Porque tú miras para adentro y dices, no, pues yo soy una buena persona, como que no hay nadie. Yo no le hago mal a nadie, según mi parámetro, según tus estándares, según tus parámetros, según tu medida. Pero según la medida de Dios es bien diferente. Jesús dijo así, mirá las medidas de Dios como son elevadas. Dice así, si alguno se enoja contra su hermano, ¿ah?, y le dice imbécil, necio, tonto, si alguno se enoja y le dice algo así a una persona, le es contado como si fuera un homicidio. Dice la palabra de Dios así, oíste que fue dicho no adulterarás, pero yo te digo así, que si alguno mira a una mujer y la codicia en su corazón, la desea en su corazón, ya ha adulterado con ella y es culpable de juicio. Entonces los parámetros de Dios, la medida de Dios es bien más alta que la nuestra. Nosotros tenemos nuestra justicia y pensamos a veces que somos justos según nosotros mismos, pero solo que la medida de Dios es bien más alta. Y para que la palabra de Dios se cumpla, Jesús vino al mundo para morir por nosotros, y esa es la salvación. Esa es la salvación nuestra. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación del hombre es creer en el Hijo de Dios. La salvación del hombre es la fe en el Hijo de Dios. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo, si nosotros tenemos fe en el Hijo de Dios, nosotros somos salvos. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el Hijo es el camino al Padre. Que sí que fue así. Jesús pagó por nuestros pecados. Nosotros no merecíamos que Jesús viniera al mundo. No merecíamos que Jesús nos enseñara algo. Y mucho menos merecíamos que Jesús muriera en la cruz para ponerse en mi lugar y en tu lugar. Pero mismo así lo hizo. Y nos ha dado ese regalo. Y nos está dando así, mira, yo te estoy regalando. Acá está la salvación. Yo te la regalo. Esto acá es tu entrada al cielo. Yo te la doy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tengo que hacer de bueno? Nada, solo tienes que aceptarla. Y la manera de aceptar es creer en Él. Entonces, pastores, solo creer y está. Ya estoy salvo, no necesito hacer más nada. Ahí está el gran otro tema que mucha gente se confunde. ¿Ah? Quiero explicar bien ese tema. Tú no sos salvo por las cosas buenas que haces. Tú sos salvo porque Cristo hizo algo bueno y te la da gratuitamente. Gracia y misericordia de Dios. Dios se compadece de tu situación, se compadece de la mía y obra en misericordia a mi favor. Y no me va a pagar conforme a lo que yo merezco. Yo merecía el infierno. Dios no va a hacer eso en mi vida. Y Dios me da un regalo eterno, que es estar con Él eternamente, que es la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios. Todo eso es mérito de Jesucristo y Él nos da gratuitamente, no hay que pagar nada, no hay cómo pagar, no tenemos el dinero para pagar ni no podemos hacer nada para pagar eso. Eso tengo que entender. Que la salvación es por mérito de Cristo. Él me regala la salvación, Él me da la salvación, Dios me da la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Eso tengo que entender clarísimo. Porque no es porque vas al monte que vas a ser salvo, no es que porque ayunaste que vas a ser salvo, no es porque evangelizaste a un montón de gente porque vas a ser salvo, no es porque tocas en la alabanza, porque sos obrero, porque sos el primero en llegar a la iglesia, el último en irte, no es porque limpiaste la iglesia, no es porque diste una buena ofrenda, porque sos ayudante del pastor, no es por eso que vas a ser salvo, no es porque sos hijo del pastor o porque sos pastor, no, eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es Cristo. ¿Tá? Ah, no, pero yo me voy a esforzar, yo voy a ir al monte porque yo voy a orar y yo me voy a meter las pilas porque yo quiero ser salvo. Tú sos salvo mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora está, pastor, entonces yo estoy... Ahora hay gente que toma para el otro lado y ahí también es muy peligroso. El primer punto es que hay personas que piensan que van a hacer cosas y van a ser salvos por las cosas que hacen. Eso ya está descartado. Espero que hayamos entendido esa parte. Las cosas que hacemos no nos van a salvar. Vamos a pasar para la otra parte, que hay muchas personas que también se confunden en eso. Hay gente que piensa que solo porque hizo una oración en la iglesia y dice que cree en su corazón y que aceptó a Cristo, que va a ser salvo. Entonces, la fe sin obra, ella también es muerta. Yo no soy salvo por las obras de la ley, sino por las obras de la fe. Yo creo en el Señor y obro por fe. La persona que cree en Dios, la persona que cree en Jesucristo, ella empieza a comportarse. Es un fruto que yo doy. El comportamiento, mi forma de ser, yo voy cambiando porque Dios me salvó.
y porque Dios está en mi corazón. Entonces tú tienes una persona muy importante en tu casa y tú amas a esa persona. Tú vas a hacer de todo para agradar a esa persona y vas a aprender a convivir con ella. Si Jesús es tu maestro, tú vas a aprender de Él. Él te va a enseñar y entonces tú te vas a empezar a comportar como una persona que es instruida por ese maestro. Cuando nosotros vamos a la escuela, cuando van a la escuela y empiezan a aprender a leer y empiezan a aprender a escribir, tú ya tenés un comportamiento diferente, porque tú vas por las calles y vas leyendo las placas y aprendes a escribir, aprendes matemática, aprendes historia, y entonces tú te vas transformando en una persona más culta, porque hay personas que te enseñaron, y entonces tú vas adquiriendo conocimiento y tu vida va cambiando mediante los conocimientos que aprendiste. Eso en la vida secular y lo mismo en la vida cristiana. Yo voy teniendo conocimiento de la palabra de Dios, voy siendo instruido por el pastor, por los obreros, voy aprendiendo de Jesucristo y mi vida va cambiando según aquello que yo voy aprendiendo. Entonces no es, yo hice una oración, yo fui a un culto, hice una oración y estoy salvo. Yo puedo vivir mi vida de mi manera, hacer lo que yo quiera, llevo una vida mundana y voy a ser salvo igual porque yo creí en el Señor. No, tampoco puedo tirarme al libertinaje. Yo soy salvo y entonces yo empiezo a obrar como una persona que es salvo. ¿Tú crees en el trabajo? Bueno, hay mucha gente que cree en el trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser una persona trabajadora? ¿Vas a ir a trabajar? ¿Te vas a esforzar? ¿Te vas a empeñar? ¿Te vas a esmerar? ¿Tú crees que tu patrón te va a pagar el salario a fin de mes? Bueno, entonces tú vas a ir, vas a cumplir el horario, vas a trabajar, creyendo que fin de mes vas a cobrar. Así, de la misma forma, es una persona que cree. La persona que cree en el Señor, ella aprende de Dios y empieza a comportarse como una persona de Dios y a vivir. La fe sin obra, ella es muerta. Yo tengo que obrar por fe. Yo no soy salvo por las obras, sino que la fe que yo tengo en Cristo Jesús me salva. Yo creo en el Señor Jesús y empiezo a obrar, empiezo a comportarme, a pensar, a hablar basado en aquello que creo. Espero que me haya explicado de la forma más simple posible, para que tú, en primer lugar, no cometas el error de querer comprar la salvación por cosas que hacer ser salvo, porque no hay cómo. Cristo ya compró, eso costó la sangre de Jesús, costó lo más valioso del universo y no hay como lo que tú puedas hacer para comprar la salvación. Tienes que aceptarla porque es de gracia, es un regalo que Dios te da, mediante la fe en Cristo. ¿Cómo hago entonces, pastor? Arrepentirte de tus pecados, reconocer tus pecados, reconocer tus errores, aceptar a Cristo en tu corazón como único Señor y Salvador, y empezar a vivir de una forma que agrade a Dios, que ame a Dios. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y Dios te va a instruir cuáles son sus mandamientos, lo que Él quiere de ti, de qué forma Él quiere que tú te comportes. Y un hijo amado, un hijo obediente, siempre va a querer agradar al Padre y va a querer estar con el Padre. Si tú crees que Jesús esté en tu casa, si crees que Jesús esté en tu vida, si crees que Él haga parte de tu vida, tú lo vas a invitar para que entre en tu corazón. Tu casa es tu cuerpo, tu corazón es el altar de Dios. Entonces, en tu casa, en tu cuerpo, ¿viste? En tu vida, en tu hogar, si tú crees que Dios esté contigo, tú vas a hacer de todo para ser un buen anfitrión. Tú vas a hacer de todo para tratar bien a la persona invitada a tu corazón. Estás invitando a Dios a entrar en tu corazón. ¿Querés que Él haga parte de tu vida? ¿Querés que Él sea presente en tu vida? Bueno, entonces sea un buen anfitrión. Trata al Señor como Él merece. Nadie invita a alguien para ir a su casa. Imagínate, tú tienes a alguien muy importante. Invitas al intendente, invitas a un jugador de fútbol o a alguien que tú admiras mucho, un cantor famoso. Y lo invitas para ir a tu casa, para quedar una semana en tu casa. No hablas con él, no le das bolilla, no le das de comer, no lo haces sentarse, no le das una cama decente. Y haces todo lo que lo desagrada a él. Todas las cosas lo opuesto a lo que a él le gusta. Tratas temas que a él no le gusta, lo contrarias en las opiniones. Esa persona que fue invitada tuya, enseguida se va a ir porque se va a sentir ofendida por tu comportamiento. De la misma forma es Dios. Si yo invito a Dios a entrar en mi vida, yo voy a tratarlo bien. Yo voy a tratar al Señor bien. Él es un caballero. Él golpea la puerta, Él no la rompa la puerta. Él golpea la puerta y espera que tú lo invites.
Y nosotros lo invitamos, diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Diciendo, Espíritu Santo, ven a vivir en mi vida, entre en mi casa, entre en mi hogar. Haz parte de mi vida. Yo creo que tú seas el que guíe mi familia, el que guíe mis negocios. Yo creo que sea el que administras mi salud, que tú me guardes, que tú me cuides, que tú me bendigas. Yo creo que tú estés en mi vida. Todo el mundo que es más o menos inteligente quiere que Dios esté guardando su vida, esté bendiciendo su vida. Entonces Dios toma en serio. Él dice, bueno, yo voy a ir a vivir contigo. Y ahí Él empieza a vivir en tu vida. Él empieza a meterse en tu vida. Y empieza a tener un relacionamiento contigo. ¿Y de qué forma tú vas a tratar al Señor? ¿Vas a tratar al Señor de una forma que lo agrade a Él o de una forma que lo ofenda a Él? Mi forma de vivir, mi forma de hablar, de pensar, de actuar, de comportarme durante el día, lo que yo escucho, lo que yo miro, lo que yo hablo, lo que yo siento, lo que yo pienso, todo eso el Señor está viendo. Y esas cosas que yo hago, ¿están ofendiendo a Dios o están glorificando a Dios? ¿Las palabras que salen de mi boca ofenden a mi invitado o las palabras que salen de mi boca alaban a mi invitado? Las cosas que yo pienso, las cosas que yo maquino, las manijas que me doy en la cabeza, lo que siento en mi corazón, los deseos que hay en mi corazón, ¿ofenden a Dios o alaban a Dios? De la forma que yo me comporto con mi esposa, de la forma que yo la trato, de la forma que trato a mi hijo, del convivio que hay en mi familia, esa forma de vivir, de tratar a mi esposa, de tratar a mi hijo, la forma que yo vivo en mi casa, ¿ofende a Dios o deja a Dios contento? La forma que yo hago los negocios, la forma que voy a trabajar, la forma que trato a los empleados, o trato a mi patrón, o trato a mis compañeros, esa forma que yo tengo de vida, ¿ofende a Dios o agrada a Dios? Entonces, eso es vivir por fe. La vida por fe es una vida que agrada a Dios. Si yo invité a Dios a vivir en mi casa, si yo quiero que Él esté conmigo acá sentado en la mesa como estoy acá, yo creo que Jesús está aquí al lado mío. Yo creo en un Dios presente. No creo en un Dios que está allá arriba, que se olvidó de mí, que yo puedo hacer lo que quiere, cualquier cosa me arreglo con Él más tarde. Yo creo que Él está presente en mi casa, que Él está presente en mi vida. Entonces yo quiero vivir una vida que lo agrade a Él, una vida que glorifique su nombre. Entonces eso es vivir por fe, creer que Él está, creer que Él es presente y agradarle en todo momento. Yo, porque creí en Él y porque fui salvo por Él y porque Él me bendijo tanto, entonces por amor yo hago las cosas para agradarle a Él. No para comprar la salvación, sino que por amor, porque Él me amó, entonces yo lo amo a Él. Lo amamos porque Él nos amó primero. Que Dios